Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todo bien. Ahora vamos a avanzar el tema de infecciones de vías aéreas superiores. Bien, vamos a ver primeramente la flora bacteriana que se encuentra esta. Vamos a ver los agentes patógenos, es decir, las bacterias que nos producen las diversas enfermedades. Vamos a ver a cómo tomar la muestra de vías aéreas superiores, principalmente el hisopado faringio, ya sea por la parte nasofaringia o orofaringia, es decir, por la nariz o por la boca. Y por último vamos a saber interpretar el laboratorio y cómo hacer los casos clínicos. Bien, vamos a ver que el tracto respiratorio continuamente está en exposición con los diversos agentes patógenos, ya sean bacterias, virus, hongos, parásitos, entre otras cosas. Y por lo tanto es más frecuente que se realicen las diversas infecciones. ¿Cómo llegan estos agentes patógenos? Principalmente pueden llegar por el aire, es decir, por las gotitas de Flúger, o también conocido como microgotitas, que están dispersas. Principalmente se produce cuando una persona infectada estornuda o tose y se lo suelta a una persona que no está infectada. Y por último puede ser un contacto directo, en los cuales nosotros con nuestra mano, que toque quizá la pared, el piso, la computadora, todo eso, toque principalmente la nariz o la boca y este se puede llegar a infectar las vías aéreas superiores. ¿Por qué es dificultoso tomar el diagnóstico? Porque nosotros tenemos que meter un hisopo. El hisopo es como un cotonete en los cuales nosotros lo vamos a meter en la cavidad oral o en la cavidad nasal y tenemos que raspar principalmente la mucosa que se encuentra en la orofaringe o en la nasofaringe. Y obviamente esto se puede contaminar ya sea por las fosas nasales o por la parte de la lengua, úvula, el paladar, entre otras cosas. Bien, porque ustedes saben que estos son lugares donde tienen flora bacteriana normal. ¿Cómo se dividen las vías aéreas? Se van a dividir en dos: vías aéreas superiores o altas y vías aéreas inferiores o bajas, en los cuales este es el punto de división entre el cartílago cricoides y el primer anillo traqueal. Entonces tenemos primeramente vías aéreas superiores o altas. Aquí tenemos esta faringe. La faringe se va a dividir en tres porciones: nasofaringe o rinofaringe, la orofaringe y tenemos la laringofaringe, bien, en los cuales están en relación con la nariz, con la boca y con la propia laringe. Vamos a ver también que se encuentran los senos paranasales. Los senos paranasales tenemos el frontal, el etmoides, el esfenoides, tenemos el maxilar, en los cuales estos son principalmente para la resonancia de la voz, ¿ya? Y estos van a drenar principalmente aquí en los meatos que se en la parte de la nariz. Después tenemos la trompa de Eustaquio, o también conocido como trompa auditiva, en los cuales lo pueden ver aquí. Este sería lo va a conectar principalmente con el oído medio. El oído medio, la caja del tímpano, principalmente para acomodar las presiones que se encuentran. Por eso cuando ustedes principalmente sienten agua en los oídos, ustedes se tapan la nariz. ¿Para qué? Para ejercer presión, para sacar el agua, ¿ya? Mediante esta trompa de Eustaquio. Y por último tenemos aquí la laringe, lo pueden ver, formado por cartílagos, ¿ya? En los cuales estos cartílagos tenemos el cricoides, el tiroides, tenemos el aritenoides, tenemos los cuneiformes, ¿ya? Entre la epiglotis, ya la epiglotis es importantísimo porque este se va a encargar de abrir o cerrar la parte de aquí de las vías aéreas. En caso de cuando estemos respirando va a estar abierto y cuando estemos comiendo esto se va a cerrar. Bien, esto se puede llegar a tener infecciones. Aquí lo pueden ver, puede llegar a tener otitis en la parte del oído, laringitis en la laringe, faringitis en la faringe, epiglotitis en la parte del cartílago epiglótico, sinusitis en los senos paranasales, difteria, ya en la parte aquí lo van a ver principalmente, que todo esto, difteria respiratoria, ya, en todo esto caso que se va a estar manifestando, bien, y tenemos las vías aéreas inferiores, que lo pueden ver aquí, tenemos la tráquea, tenemos los bronquios, los bronquiolos, los alveolos, que es donde se realiza el intercambio gaseoso de oxígeno y CO2, tenemos también el parénquima, los pulmones, ya, en los cuales qué infecciones nos pueden producir, principalmente las neumonías, que sería principalmente en el parénquima pulmonar, tenemos la bronquitis, la traqueitis, la bronquiolitis, ¿ya? Todas esas infecciones. Vamos a ver que principalmente la boca, la faringe, el oído externo, la nariz, va a tener flora bacteriana, pero la parte del oído medio, es decir, la caja del tímpano y los senos paranasales son estériles. Igualmente la laringe, son lugares en donde no debe haber bacterias, ¿bien? Aquí tenemos algunas diversas patologías. Tenemos la faringitis, que puede producirse ya sea por virus o por bacteria. Principalmente en los adultos es por virus, ¿ya chicos? Pueden ver el rinovirus, que este es el virus del resfriado común, el adenovirus, el coronavirus, que últimamente se está viendo bastante, los enterovirus. Tenemos diversas bacterias. La más principal que nos produce faringitis bacteriana es principalmente el Streptococcus pyogenes, ¿ya? Conocido como la enfermedad como faringitis o faringoamigdalitis. Después tenemos la difteria respiratoria, que es producido por Bacterium diphtheriae, característico por un signo pacognomónico que es como una membrana gris
una pseudomembrana que se va a producir en la parte del paladar. Después tenemos la pilotitis en el cartílago epiglotico, en la laringe, que puede ser por Haemophilus influenzae, o tenemos la otitis externa producida por la Pseudomonas aeruginosa. ¿Cómo debemos tomar la muestra? Ya, vamos a hacerlo por un hisopado faríngeo. En este caso aquí vamos a ver que estamos utilizando la cavidad oral, por lo tanto esto sería la orofaringe. Estamos tomando la muestra de la orofaringe, en los cuales vamos a pedir a nuestro paciente que abra la boca, lo dirigimos a una posición de luz para nosotros poder visualizar mejor, con un bajalenguas o con una paleta. Vamos a estar bajando la lengua. ¿Para qué? Para que el hisopo, es decir, lo pueden ver, este cotonete, no toque ni la úvula, aquí van a ver la úvula, no toque el paladar, no toque la propia lengua para que no se contamine. Vamos a decirle al paciente que diga A1 para elevar la úvula, ya conocido como la campana, y también para reducir el reflejo nauseoso, es decir, principalmente para que el paciente no sienta arcadas o tenga ganas de vomitar. Después vamos nosotros a meter el hisopo y vamos a estar frotando aquí la parte de la mucosa de la orofaringe. Bien, y por último, principalmente vamos a sacar el hisopo y lo vamos a llevar a sembrar. Vamos a sembrar en agar sangre, en McConkey o en otros tipos de agares. Vamos a estar repitiendo este proceso con 2 hisopos, ya 2 veces lo vamos a realizar, y obviamente vamos a realizar las diversas tinciones. Aquí podemos ver el primer caso clínico, ya niña de 5 años, en los cuales tenemos que ver fiebre, por lo tanto sufre un proceso infeccioso, tiene odinofagia, principalmente de la parte del dolor, en la parte de la garganta, en la parte del cuello, tiene adenopatías cervicales, esto debido a una infección que está produciéndose, que los ganglios linfáticos se inflamen. En el examen físico se observa faringitis con puntos blancos. Esto nos dice que tiene una infección bacteriana. Aquí lo pueden ver, la faringitis con puntos, aquí en realidad sería la parte de las amígdalas con puntos blancos, por lo tanto tiene una infección bacteriana. Aquí puede verse que varios niños tienen lo mismo, tienen leucocitosis, en los cuales tiene los leucocitos más altos. Ustedes saben que lo normal de los leucocitos son de 5.000 a 10.000, ¿bien? Y aquí pueden ver justamente que tienen 15.200, lo tiene elevadísimo. Se ha visto que tienen cocos gram positivos y justamente es un betamolítico. Por lo tanto ya suponemos que es Streptococcus pyogenes, ¿ya? Sabemos perfectamente ya que se ha visto eso. Tratamiento empírico, penicilina. Ustedes saben que para el Streptococcus pyogenes, penicilina 100%, es 100% sensible. Aquí pueden ver los diversos datos epidemiológicos y en general. Aquí pueden ver los datos clínicos que hemos visto, laboratorio, leucocitosis. Bien, podemos ver los datos epidemiológicos, femenino, compañeros, vacunas. ¿Y qué le vamos a pedir? Vamos a solicitar un cultivo de secreción faríngea con la muestra del hisopado faríngeo. Bien, en este caso de la orofaringe. ¿Qué debemos indicar a nuestro paciente? Que no tome antibiótico para no disminuir la flora, debe estar ayunado y debe lavarse bien las manos. Bien, diagnóstico presuntivo, faringitis o faringoamigdalitis bacteriana. Bien. ¿Qué se le vio? Se vio Streptococcus pyogenes, coco gram positivos. Bien, tratamiento penicilina, siempre penicilina G, sódica o potásica, como ustedes quieran decir. Igual van a ver que el Streptococcus pyogenes produce infecciones supuradas, inespecíficas, en las cuales tenemos como la otitis media o el impétigo. Bien, tenemos también las supuradas, que tenemos principalmente la escarlatina o la erisipela, y por último tenemos la no supurada, en los cuales estos suelen ser principalmente como complicaciones, la fiebre reumática, que suele principalmente atacar más a las válvulas cardíacas, produciendo alteraciones en la parte del corazón, y glomerulonefritis, que produce principalmente daño en la parte de los riñones. Diagnóstico final, faringitis estreptocócica o bacteriana. Bien, aquí vamos a ver principalmente lo que vamos a encontrar en el examen directo. En el examen directo vamos a ver que tiene los campos bastante. Le pedimos un exudado faríngeo, obviamente, cultivo de secreción faríngea. Vamos a ver que la muestra está bien tomada, tiene coco gram positivos, Streptococcus pyogenes, siempre penicilina. De elección, siempre la más característica. Aquí vamos a ver el vocabulario de las diversas palabras. Tenemos disfagia, que sería dolor al tragar alimentos, odinofagia, que sería el dolor al tragar, ¿ya? Tienen que tenemos faringitis eritematosa, en los cuales eritema significa que tiene enrojecida la parte de la mucosa faríngea. Tenemos hipertermia, que es el aumento de la temperatura corporal, en los cuales principalmente es un agente patógeno. Cefalea, dolor de cabeza, adenopatías, inflamación de los ganglios, edema, extravasación del líquido porque aumentó la presión hidrostática o disminuyó la presión coloidosmótica, hubo una obstrucción en la parte de los linfáticos. Lo van a ver en el tema de punciones. Y por último tenemos la pus, en los cuales puede ser un líquido espeso de color amarillento producido por una infección, en los cuales está luchando las bacterias y está luchando principalmente los neutrófilos para la protección. En el caso clínico número 2, aquí pueden ver principalmente una niña
de 12 años, en los cuales tiene hipertermia, es decir, está elevada la temperatura, tiene odinofagia en la parte de la garganta, dolor, tiene principalmente cefalea, que es dolor de cabeza, malestar general. Bien, en los cuales ha venido de un campamento, tiene tos seca, significa tos sin expectoración, es decir, no tiene por así decirlo flema, pero que ustedes me entiendan. Tiene estrictores respiratorios, principalmente la respiración va a estar bastante anormal. La adenopatía cervical, es decir, tiene una inflamación que está inflamando los ganglios de la parte cervical en ambos lados. Y esto, el signo patognomónico, ya lo que les comenté, membrana de color gris marrón adherida en la mucosa de las vías aéreas superiores. Este es característico principalmente del Corynebacterium diphtheriae, ya esta pseudomembrana, en las cuales tienen que tener cuidado, solamente debe ser tomada la muestra por el doctor, porque es un casual si intenta retirarlo, ¿qué cosa va a originar? Un demasiado sangrado, ya es bastante importante. No presenta vacunas, entre otras cosas. Vamos a ver aquí los datos clínicos. Vemos, tiene fiebre, cefalea, tos seca, adenopatías, la membrana de color gris característico. Vieron que en el cultivo Pastelococcus pyogenes, que es el más característico que produce infecciones en las vías respiratorias, dio negativo. En el laboratorio se vio que tiene bacilos gram positivo, ustedes ya nos están orientando técnicamente, no nos dicen la bacteria, pero nos orientan. Pero los bacilos más la membrana de color gris, ustedes ya saben que es Corynebacterium diphtheriae. Datos epidemiológicos, niña de 12 años, no vacuna, retornó a un campamento. ¿Qué análisis le vamos a pedir? Cultivo de secreción faríngea. Diagnóstico presuntivo, difteria respiratoria, ya por los signos que les comenté hace un rato. El lugar que va a ser en las amígdalas, se va a tomar ahí la muestra y lo va a realizar el médico, importantísimo, siempre el médico. Van a ver principalmente que es un Corynebacterium diphtheriae, ya, principalmente difteria respiratoria. Van a ver que va a producir difteria respiratoria y difteria cutánea, en la cual aquí estamos viendo la parte respiratoria. ¿Cuál es la fuente de infección? Principalmente las gotitas de Flügel o las microgotitas, infección por las vías aéreas, es decir, por el aire, y la prevención que podemos utilizar son dos, principalmente la vacuna pentavalente, que esta va a actuar principalmente contra la difteria, va contra el coqueluche o la tos ferrina, va a actuar principalmente con el hepatitis B, con las infecciones por Haemophilus influenzae y contra el tétano, ¿ya? La vacuna pentavalente, importantísima. O tenemos la vacuna DPT, que este se suele utilizar aquí, la pentavalente para los niños, y la vacuna DPT se puede utilizar principalmente para los adultos, que son principalmente para la difteria, para la tos ferrina o coqueluche, y principalmente con el tétanos. Bien, diagnóstico final, tenemos la difteria respiratoria, ya se vio toda la bacteria, ya se vio todo. Los análisis aquí podemos ver secreción faríngea, cultivo de secreción faríngea, podemos ver que tiene una gran infección aquí bastante elevada, la muestra está bien tomada, vemos bacilo gram positivo, se aisló Corynebacterium diphtheriae, podemos utilizar penicilina y resistente a rifampicina. Aquí pueden ver principalmente tenemos el bacilo de Kleefstra o también conocido como Corynebacterium diphtheriae, con sus dos infecciones, difteria respiratoria y difteria cutánea. Aquí podemos ver diversas palabras, tos seca, lo que les comenté. La tos puede ser de dos formas, puede ser sin expectoración y con expectoración. Sin expectoración es tos seca, ¿ya? Y con expectoración ya sería la tos con flema, ¿ya? Principalmente con material purulento. No tanto purulento, pero sí materiales. Tenemos los estrictores, en los cuales tenemos sonidos respiratorios, en los cuales va a ser anormal. ¿Por qué? Porque hay algún problema, una intrusión en la parte aérea. Tenemos la úvula, también conocido como campana. Van a ver ese pequeño musculito que se encuentra en la cavidad oral. Tenemos el estector, que sería sonidos respiratorios anormales por obstrucción. Ventilación mecánica, en los cuales esto principalmente se produce en la parte de los hospitales, en los cuales cuando el paciente no consigue tener una buena oxigenación, se le asista principalmente a la parte mecánica, es decir, con un aparato vamos a estar nosotros ocasionando la ventilación. Este se realiza principalmente en pacientes que estén inconscientes, ya se le mete principalmente los tubos, ¿para qué cosa? Para que llegue a la parte principalmente para que llegue a la parte aérea, las vías respiratorias aéreas, principalmente pacientes anestésicos o así, ese tubo traclear, principalmente o laringio, principalmente para qué cosa, para que le realice la ventilación. En este caso, lamentablemente, el paciente al estar inconsciente pierde un reflejo conocido como el reflejo de la tos, ¿ya? Este reflejo principalmente ocasiona de que un agente patógeno cuando esté ingresando a las vías aéreas inferiores, tosa, ¿para qué cosa? Para expulsarlo, ¿ya? Igual que también van a ver que el estornudo, vómito, todas esas cosas. Pero al no haber este reflejo, al estar abolido, puede ser que alguna infección nosocomial, es decir, una bacteria dentro del hospital, llegue a infectar a las vías aéreas inferiores. En este caso tengan mucho cuidado.
Periodo de incubación, el periodo de incubación es el periodo, ustedes imagínense, aquí sería el lugar donde se contrajo, es decir, el virus, la bacteria o lo que sea, entró dentro del cuerpo, y aquí en este punto sería cuando ya comienza a tener los primeros síntomas, es decir, toda esta línea sería que se está replicando la bacteria o el virus al momento de que aquí ya se comienza a sentir, es decir, la fiebre, cefalea, tos con expectoración, entre otras cosas. ¿Qué es el tratamiento empírico? Cuando no sabemos de qué se trata, pero le vamos a dar un tratamiento, un antibiótico, un antiviral, tratamiento sintomático en general, ¿para qué? Para que el paciente mejore. Diagnóstico diferencial es cuando se utiliza diversas, es decir, cuando se compara, ya sea si es una infección dérmica o respiratoria, se le compara a diversas enfermedades que tienen síntomas parecidos. Aquí el tercer caso clínico vemos que tiene un niño de 3 años, tiene fiebre, odinofagia, faringitis eritematosa, bien, tiene principalmente una infección. En el examen laboratorial se le vio principalmente que no se observa ni bacteria, no se observa nada, ni bar, ni nada. La muestra está bien tomada y tiene una infección bastante grave ya, porque lo normal de los leucocitos suelen ser de 5 a 10. Por lo tanto, ¿qué podemos sospechar? Que es una faringitis bacteriana. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la causa más frecuente de faringitis en adultos es la viral. El agente etiológico más frecuente de las bacterias suele ser Staphylococcus pyogenes, en los cuales es bastante sensible a las penicilinas. Penicilina G sódica, penicilina potásica, entre otras cosas. Y obviamente, si ustedes saben si un paciente es alérgico a las penicilinas, se puede dar un macrólido, pero van a ver que es resistente los Staphylococcus pyogenes un 25% a los macrólidos. Bien, y con eso concluyo.